Mientras vemos estas imágenes y estos comentarios que a veces nos dejan un sinsabor, no sabemos si podría ser realidad o simplemente algo que le sale, porque si no, todo tiene una respuesta. Cada palabra que se comenta es porque trae un secreto. Entonces, averigüémoslo. La Biblia. ¿Será posible este libro que nos revele el futuro? ¿O simplemente será una hazaña de ciertas personas para llevarnos al ser humano a un mundo que ellos desean tener? Deberíamos pensar primero, desde un punto de inicio, ¿cuándo fue que se fundó la Biblia y con qué sentido? Para así poder entender de qué se trata este libro para la humanidad. Algo que te sorprenderá como ser humano y entenderás de qué se trata la Biblia. En el año 325 hubo un suceso que de pronto nuestros religiosos no nos cuentan. ¿Qué fue que sucedió en aquellos tiempos? 325 años después de la muerte de Jesús. Habían demasiadas guerras en aquellos tiempos y las guerras eran por religiones. Unos que creían en Jesús, otros que no creían en Jesús, muchas creencias. Incluso los que creían en Jesús creían en todo lo que se decía en aquella época, todo lo que habían hablado los apóstoles, todo lo que han revelado ante sinnúmero de personas que en ese momento se peleaban por una causa justa, un juicio justo, porque Jesús había sido asesinado vilmente sin pruebas o sin pruebas exactas para poderlo crucificar. Entonces, las guerras en aquellos tiempos eran por religión. En el año 325 se hizo un concilio llamado el Concilio de Nicea de Constantino. Ahí se decidieron muchas cosas. Constantino decide hacer este concilio con tal de parar las guerras que se avecinaban encima de él, porque él era incluso uno de los individuos que no pretendía aceptar lo que se decía, ni pretendía aceptar el motivo de las guerras en aquel momento. En ese momento se decide hacer un concilio y se juntan todas las partes. Como en toda negociación, se elige a alguien quien vaya a hablar por los demás. Entonces se reúnen muchos a aquel concilio para así poder tomar una decisión que todas las partes quedaran conformes. Si todos sabemos que un concilio es para llevar a un lugar, o más bien llevar un problema a un acuerdo, ¿no? Eso se hizo en aquellos tiempos. Años más adelante, en el año 391 o 92, después de la muerte de Cristo, más o menos 67 años aproximadamente, se ve lo que el acuerdo, se ve reflejado el acuerdo que se hizo en aquellos tiempos, que fue la publicación de la Sagrada Biblia, que ahora en este momento la vemos.
Eh, Aunque parezca, no sé, un poco triste el tema, pero en aquella época de la publicación, se publicaron libros eh, que fácilmente se podían manejar acorde a lo que aquel concilio, a lo que aquel acuerdo en el año 325 se había dado. Entonces se decide y se toma algo público para que todos lleven la fórmula perfecta para poder seguir gobernando. Entonces, se encuentra una de las mejores estrategias para la gobernabilidad del mundo. No solo hablamos de un sector, sino de el mundo completo. Todo aquel que se estuviera de acuerdo o no de acuerdo a esto que se veía, a este concilio, debería morir. Y pasaban por encima de muchos, porque esta situación no acabó ahí. A pesar de años que pasaron, se siguió viendo esta infame, delitos y mucho más. Recordemos que las Biblias nuevas que salieron como muchas versiones a la original, salieron más o menos 1200 años después de este suceso, o podría ser mucho más. Decidieron sacar ediciones distintas con, no sé, creo que más bien el dialecto que se manejaba en cada zona. Entonces, aquí empieza una nueva historia, lo que nos muestran y lo que nos dicen, para así poder especificar y demostrar que cada religión tiene, tiene su estilo y su forma, ¿no? Pero todo viene de aquel concilio. Por eso es que todo coincide. Todas las lecturas, todas las religiones creen en un mismo Dios y todo es muy acertado. Pero sabemos perfectamente que la Biblia es la historia del mundo. ¿Cómo pretendemos pensar que la historia del mundo está escrita en un libro tan pequeño, cuando han pasado miles de años? Incluso antes de llegar Jesucristo hubo una historia que era la que estaba manejada por estos personajes que crucificaron a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿dónde está toda esa historia? Incluso el Antiguo Testamento cuenta sobre esa historia, ¿no? Un poco. Pero todos sabemos que debía haber mucho más. Creo que antes de llegar Jesús tuvieron que pasar quién sabe cuántos miles de años y cada personaje decide escribir su historia, su vivencia, su anécdota. Entonces, ahora nos vienen a decir que esto es una parte y que esto es toda la vivencia de la religión, cuando en sí no cuentan sino del 100% y en la Biblia están contando un 5% de la vida. Muchos años
Después de haber publicado la Biblia, se dijo que era una historia divina, que supuestamente Dios había enviado a escribir la Biblia, simplemente porque ellos quisieron decirlo. Pero años después, recordemos que a los apóstoles los persiguieron por mostrar un poco de la historia pasada. Los persiguieron y los asesinaron y les robaron toda la información que ahora, entre comillas, con mucha voluntad, la entregan al ser humano escrita en una Biblia. Creo que todos nosotros deberíamos pensar un poco más en este esquema operativo. Investiguemos un poco más y démonos cuenta que en el año entre el 80 y el 90 se escribió un libro donde revela muchas cosas. En el año 90, entre el 80 y el 90, que el libro podrá ser un libro que fue también arrebatado por estos mismos poderes políticos, puedo decir yo, porque lo único que pretendían era la manipulación del mundo entero.